Bueno, yo soy totalmente contraria al aumento de las penas, tanto para adultos como menores. Respecto al área adultos, que ya voy a explicar que está conectada con el área de justicia juvenil, allí trabajé 33 años y bueno, en ese recorrido de ese tiempo tuve la oportunidad de hacer muchos estudios criminológicos y muchas investigaciones científicas criminológicas que de alguna manera apoyan lo que para mí hoy es un principio, más allá de que también a nivel mundial hay otras investigaciones de corte académico. Y creo que no es criminalizando o aumentando las penas que vamos a solucionar los problemas de la criminalidad en nuestro país, ni en ningún otro, sino sobre todo y fundamentalmente trabajando en la prevención, que es lo que siempre ha estado un poco más relegado. Y para sustentar eso, dentro de las varias cosas, argumentos que se pueden explicitar, voy a citar uno que es de peso científico, que son dos investigaciones que yo realicé personalmente, una en el año 85 en el penal de Punta Carretas, sobre una población aproximadamente de 1.500 individuos, que era lo que en ese momento recluía Montevideo entre Miguelete y Punta Carretas. Y el tema es que el interés de la investigación surgió porque de la casuística de los informes criminológicos se reiteraban determinados factores que estaban en la raíz de la comisión de la mayoría de los delitos. ¿Qué era lo que se reiteraba? Se reiteraba la constante de que en periodos tempranos del desarrollo de estos individuos, entre los 0 y los 18 años, estas personas habían vivido procesos de victimización tempranos. Es un concepto desde la ciencia victimológica que señala situaciones que impactaron desde el punto de vista psíquico, produciendo daño emocional y por lo tanto interfirieron en el buen proceso de desarrollo o el normal, entre comillas, proceso de desarrollo que puede tener un individuo en etapas claves de crecimiento: primera infancia, segunda infancia, adolescencia. Entonces, de ahí que de esta reiteración de factores que aparecían recurrentemente en los historiales criminológicos, nosotros hicimos esta investigación donde separamos, por un lado, factores de incidencia desde el punto de vista de lo que es la violencia social. Allí nucleamos, por ejemplo, pobreza, trabajo infantil, abandono, situación de calle, institucionalización temprana, otros, en ese bolso de la violencia social, digamos. En el bolso de la violencia familiar, como segunda gran columna, pusimos todos los factores de violencia familiar, como el maltrato físico, emocional, el maltrato emocional, segundo, el abuso sexual, el abandono temprano también. Y bueno, esta investigación arrojó la primera hipótesis confirmatoria, que era que la mayoría, o sea, en el año 85 en Punta Carretas, el 89% de las personas que allí estaban recluidas registraban procesos de victimización tempranos en estos que hemos delineado. Eso ¿a qué apunta, por lo tanto? A que no hubieron factores a nivel de prevención primaria del delito que pudiera haber captado a estos jóvenes en esas etapas donde hubo sufrimiento emocional y por lo tanto la consecuencia fue daño, trauma de distinta entidad, que no es el único motivo para llegar al delito, sino que factores circunstanciales de la vida que se van sumando a lo largo del tiempo y otros que operan como la gota que derrama el vaso, determinan que una persona en determinado momento no pueda estar apegado a las leyes de convivencia y caiga en el delito o en otras cuestiones. Entonces, en el delito es lo que llamamos en la heteroagresión, más allá que en muchas de estas situaciones también estaba combinado con la autoagresión. En el año 2009 yo repetí esta investigación en
en lo que era en ese entonces cárcel de mujeres, que era Cabildo, y bueno, con los mismos parámetros, el resultado fue que el 87% de las reclusas de cárcel de mujeres en Cabildo registraban procesos de victimización tempranos. Algunos abordaban casi todo, tanto como fue en lo de los hombres como en las mujeres, con una diferencia de género interesante. En la investigación de varones pesaba más el registro de violencia social sufrida, y en las mujeres pesó más el registro de violencia familiar, con un alto índice de casos sobre violencia física y abuso sexual. A lo cual después, bueno, lo que decimos, ¿no? Las vueltas de la vida, las vicisitudes, etcétera, etcétera. Estas personas habían tomado distintos caminos y en la coyuntura de situaciones de su vida cotidiana, familiar y afectiva, habían llegado a la comisión de un delito. Entonces, esto es por lo cual yo sustento que no es por el lado del aumento de penas, sino por buenos programas de prevención primaria del delito que nosotros podemos disminuir la cantidad o el porcentaje de delitos que hoy se están dando en la sociedad. Y que hoy día hay otros factores que están siendo también propicios para este aumento de la criminalidad, que tiene que ver con los efectos negativos de la globalización. Y allí bueno, se han abierto las fronteras a la información global. Nos enteramos de nuevos modelos y nuevas formas y expresiones de ejercer violencia en el mundo, tanto interpersonal como en la comisión de delitos, y eso es un activo aprendizaje que hoy tenemos en las redes, es así. Si ese activo aprendizaje y esos modelos se arraigan en personas que vienen viviendo estos procesos de victimización tempranos, seguramente suma a la posibilidad de que los delitos que nosotros estamos viendo, que son cada vez más violentos, en una escalada que no es de ahora, yo diría que es de la década del 90 aproximadamente, del año 85 en adelante hemos visto una escalada de violencia en la comisión de esos delitos. Que tiene que ver con esto, que tiene que ver también con otra apreciación en lo que han sido los países de la región, del impacto y las consecuencias encubiertas de los periodos de dictadura que vivió nuestro país, Argentina, Chile y Brasil, y que también han generado de alguna forma la germinación de modelos que luego se adoptaron en la delincuencia común, como ser la figura del copamiento, tiene que ver también con la práctica en el periodo de la dictadura de los allanamientos, donde el allanamiento llevaba al copamiento de una vivienda, al robo a veces de las cosas que había en esa vivienda, a la intimidación, a la agresión hacia los miembros que estaban en esa vivienda, etcétera, etcétera. Esto es como un símil de. Y la figura de copamiento aparece después del año 85 en nuestro país. Entonces esa es otra apreciación que hemos realizado algunos estudiosos de la criminología en la región desde hace mucho tiempo. Y bueno, en suma es una de las aristas o de las formas de ver y de argumentar de por qué estamos en contra del aumento de las penas. Más allá de que en la etapa juvenil estamos pensando que tenemos seres humanos en proceso de formación, en una etapa del desarrollo muy sensible que es la adolescencia, de que por sí misma es complicada, es compleja, a la que se le suman estos factores de victimización temprana que reverberan allí, y que no es por el lado del aumento de la pena, sino de tener buenos programas de rehabilitación en buenos contextos de privación de libertad, que el Uruguay no tiene, porque el Uruguay ha tocado fondo con esto, en el sentido de que nuestro sistema de medidas de privación de libertad de adolescentes se puede decir que ha sido uno de los peores, no sé si de la región o del mundo, y es lo que tenemos y es lo que abordamos desde el 20 de mayo del año pasado,
y por el hecho de estar acá hace un año no puedo decir que lo hayamos revertido 100% y cambiado, sino que estamos trabajando para revertirlo, y por lo tanto hay condiciones que hacen a la situación edilicia y de pobreza general en el sistema que bueno, determina de que aún tengamos una violación activa de derechos humanos de los jóvenes en el sistema de reclusión en nuestro país.